vamos a comenzar esta nueva reunión del ciclo de jurisprudencia penal tributaria de nuestro Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Así que el agradecimiento a todos ustedes que comparten con nosotros y a nuestros expositores, Graciela Manonellas y Santiago Mosetic. Como ustedes saben, la mecánica es la exposición de ambos profesionales y después hacemos un compartir entonces con todos los que nos acompañan hoy. Así que bueno, gracias a todos. Comenzamos ya, sin más tiempo. Santiago, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Después de esta dificultad técnica, vamos a comenzar con los fallos del día de hoy. Para el día de hoy, para el ciclo este de jurisprudencia, de novedades jurisprudenciales, seleccioné tres fallos. Uno es el caso Día, Sociedad Anónima del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2, un caso de evasión previsional agravada, donde, bueno, se procesa a la persona jurídica y hay un tema sobre franquicias que ahora les voy a pasar a comentar. El segundo fallo, fallo conocido por la prensa que lo ha publicado, es el caso de AFA y el tema que han intentado la reparación integral al haber pagado toda la deuda ante el fisco. Y el último fallo es un caso también que ha traído varias discusión. De hecho, Humberto escribió ahí en ámbito un artículo de lo que hace al caso Buenos Aires Arena, que bueno, ahí podría plantearse un artículo 19 del régimen penal tributario. Sin embargo, Arca formuló la denuncia penal. Ahora vamos a ver cada uno de los casos. En el caso Día Argentina fue juzgado nacional en el penal económico número 2, que decretó el procesamiento solo de la persona jurídica por evasión previsional simple y agravada, y un embargo de 800 millones de pesos. Esto fue el 20 de abril del 26. La hipótesis que sostuvo Arca, se solicitó un allanamiento y al final fue una orden de presentación, pero bueno, hubo escuchas telefónicas y también, bueno, se pudieron obtener los mails. Ahora vamos a ver con qué prueba contaba el juzgado para procesar a la persona jurídica Día Argentina. La hipótesis que planteó Arca era que había un sistema de franquicias, concesiones y consignaciones como pantalla jurídica para encubrir las verdaderas relaciones dependientes de los trabajadores, eludiendo así el ingreso de aportes y contribuciones al sistema único de la seguridad social. Y los franquiciados operaban como interpósitas personas insolventes, no asumían riesgo empresario real, no disponían de fondos de la recaudación y elegían personal, tiendas, proveedores y percibían solo una comisión del 5% y dependían financieramente de Día. O sea, los que eran los franquiciantes, o sea, digamos, el franquiciado no tenía solvencia económica como para ser un verdadero empresario, ¿no? Tener un local para vender los productos que les enviaba la cadena Día Argentina. Bueno, algunos periodos se le aplicó el principio de ley penal más benigna, pero bueno, la conducta quedó encuadrada en estos periodos porque superaban los montos vigentes por la 27.799, que era superior a 7 millones, y 14 millones se los imputó y procesó a Día por entender que había interposición de personas. ¿Con qué elementos tuvo el tribunal? Bueno, se analizaron más de 20.000 correos corporativos que acreditaban decisiones de recursos humanos. O sea, los franquiciados los elegía directamente recursos humanos de Día, no había autonomía de franquiciado. Los traslados y los despidos eran tomados unilateralmente por la empresa. Había intervenciones telefónicas, como yo les comentaba, que revelaban una subordinación de los socios estratégicos. O sea, había subordinación técnica, jurídica y económica. Esto es lo que hace una relación de dependencia respecto de Día Argentina y los franquiciados. También se analizaron auditorías que hizo una empresa CONA sobre documentación de las tiendas terciarizadas, cruzamiento de datos. Se detectó 2.267 empleados rotando entre los distintos franquiciados. Hubo 11 sentencias laborales firmes que declararon la nulidad de los contratos por fraude.
Eran contratos tipos que privaban al franquiciado de toda autonomía sobre local, habilitación, software, caudales, stock. La empresa no exigía solvencia patrimonial, admitiendo incluso el ingreso de personas con antecedentes financieros negativos, calificados en situación de riesgo alto o irrecuperable en los registros de antecedentes crediticios, afrontaba el pago de los alquileres de los locales comerciales, tramitaba las habilitaciones municipales y abonaba los servicios básicos como luz, agua y también imponía o sugería de manera ineludible la contratación de estudios contables específicos. ¿Qué descargo hace la defensa? Bueno, la defensa dice que esto era una economía de opción, que era lícita dentro del artículo 15.512 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero bueno, el juzgado rechazó estos argumentos entendiendo que había total ausencia de riesgo empresario, o sea, el franquiciado no asumía ningún riesgo. Cualquier dificultad económica y financiera la asumía Día Argentina. De hecho, Día Argentina es quien terminó pagando la deuda de los franquiciados, pues los franquiciados no tenían solvencia económica, asistencia financiera permanente y control integral del flujo. Las condenas meramente solidarias, invocadas como precedentes favorables, no analizan el fraude al artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la figura aplicada en sede penal. Bueno, y se lo procesó aplicando el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas previsto en el artículo 13 del régimen penal tributario, bueno, que habilita la imputación. Esto fue ya discutido en otros antecedentes, ya estaba el fallo Fly Machine con la disidencia del doctor Zaffaroni, pero bueno, la, la doctrina y la jurisprudencia y ya la ley ha habilitado la imputación penal a las personas jurídicas. Bueno, y acá, bueno, terminaron procesando a Día Argentina. El otro caso que yo les comentaba es el caso de AFA, Asociación del Fútbol Argentino, que intentó una reparación integral en virtud de haber sido denunciado por apropiación indebida de tributos y de recursos de la Seguridad Social por parte de ARCA. Y este proceso lo lleva el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 5. La defensa, al intentar en este incidente de extinción de la acción penal, expuso que es insolayable considerar que la contribuyente ha cancelado las obligaciones de deuda que originó la denuncia y además de la ampliación. Peticionó que se haga lugar a la reparación integral de perjuicio económico que podría haber derivado del accionar de la contribuyente AFA y como consecuencia se declare la extinción en los términos del 59 inciso sexto del Código Penal, que esto es la reparación integral. Bueno, el 59 sexto dice la acción se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con las leyes procesales correspondientes. Y acá hace un recuento del juzgado de las distintas vías de extinción de la acción penal que tiene el régimen penal tributario con esta modificación de la 27799. El caso del artículo 16, que establece en el primer párrafo, en los casos previstos en los artículos 1, evasión tributaria simple, la evasión tributaria agravada, el aprovechamiento indebido de subsidios, la evasión previsional simple y la agravada, la administración tributaria no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia penal, pero esto se podrá utilizar por única vez por persona humana y jurídica. Este párrafo hace a la faz administrativa. Después vamos a ver que este nuevo régimen penal tributario previsto en la 27799 incorporó otro artículo que puede extinguir la acción penal ya en el marco de una causa penal. Y este dice que se extinguirá si se aceptan y se cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses, más un adicional equivalente al 50% de la suma total, hasta dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula.
Entonces acá el juzgado dice que ya se ha sostenido en otros precedentes que el régimen penal tributario cuenta con una extinción de la acción especial, que es la que les comentaba recientemente que está prevista en el artículo 16, razón por la cual se ha entendido que el instituto que integra la reparación integral del 59 inciso sexto no resulta aplicable a los supuestos en que pudiera regir la ley penal tributaria en virtud del principio de especialidad. También menciona precedentes de la Cámara Federal de Casación Penal, que también dice que ante un régimen especial que regula taxativamente las condiciones en las que se extinguirá la acción penal, la invocación del artículo 59, inciso sexto, resulta improcedente y ahí menciona todos los precedentes de la Cámara Federal de Casación Penal. Entonces, el juzgado entiende que corresponde el rechazo de la aplicación del Instituto de Reparación Integral del perjuicio, también encuentra sustento en la naturaleza del bien jurídico comprometido, en los delitos objeto de los autos principales, en tanto el desvalor de tales conductas no se agota con la mera afectación patrimonial susceptible de recomposición económica, sino que se proyecta sobre intereses de mayor amplitud y contenido social que trascienden el perjuicio estrictamente pecuniario. Bueno, y de esta forma le rechazó a AFA la posibilidad de extinguir la acción por reparación integral. Esto está previsto que, bueno, ya la defensa apeló esto y está a estudio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico. Y bueno, otros citan otros fallos de la Cámara Federal de Casación Penal que dice no resultan objeto de reparación ni de acuerdo conciliatorio los supuestos en los que el daño exceda el interés, como es el caso de los delitos que afectan víctimas de bienes jurídicos supraindividuales, como aquellos cometidos contra la administración pública, el erario público, la seguridad social, la salud pública, en tanto exceden el daño a una víctima concreta que pueda ver satisfechas sus pretensiones a través de una conciliación o reparación económica. No todos los delitos que legitiman la intervención penal del Estado producen consecuencias que puedan ser reparadas por el autor, ya que hay supuestos en los que el daño causado no es únicamente patrimonial y no puede ser reconducido hacia una o más víctimas particulares, sino que es la sociedad en su conjunto. Bueno, y sigue citando, ahora cita del libro del doctor Borinsky, que dice que la conducta delictiva produce perjuicios que se extienden más allá del menoscabo patrimonial del Estado, ya que también erosiona el desarrollo de sus objetivos políticos, económicos y sociales. También resulta irrazonable sostener, por la relevancia que el legislador le ha otorgado al tipo penal bajo estudio, proceda a su exclusión por la aplicación de la extinción de la acción penal del artículo 59, inciso sexto. Bueno, y así lo que termina concluyendo que al ser el bien jurídico de naturaleza supraindividual, no puede ser reparado por reparación integral. La reparación dineraria no resulta idónea para recomponer el interés lesionado, en tanto este no pertenece a un sujeto particular con capacidad de disponer de él, sino a la comunidad en su conjunto. Bueno, y el último fallo es Buenos Aires Arena del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 10. En este caso, Arca denunció a Buenos Aires Arena por el ejercicio 2023, entendiendo que había ardido o engaño, que consistió en la declaración jurada del ejercicio 2023 que la contribuyente actualizó quebrantos de los ejercicios anteriores, lo que está prohibido por ley según la denuncia. Y de esta forma ocultó esa actualización dentro del ítem ajustes al resultado contable de la declaración jurada. ¿Qué se investiga? Bueno, se investiga el impuesto a las ganancias por 2.362.457.971 millones de pesos. Al momento de interponer la denuncia, Arca indicó que el contribuyente, Buenos Aires Arena, al presentar la declaración jurada, no computó contra el resultado impositivo del ejercicio anual el remanente histórico de los quebrantos originados
en los periodos anteriores, como dispone el artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sino que procedió a incluir dentro del concepto ajustes al resultado contable. La suma correspondiente a la actualización del remanente de los quebrantos originados hacía un resultado impositivo negativo. La conducta descripta encontraría adecuación típica en las previsiones del artículo 2, inciso A del régimen penal tributario y del artículo y de la seguridad social incorporado por el 279 de la ley 27430. La defensa plantea que la realidad es que al momento de presentar la declaración jurada concomitantemente, presentó una nota digital, lo que se llama acá en Arca una PD, una presentación digital, poniéndolo en conocimiento al organismo de que se estaba liquidando de esa forma el impuesto. Pero el Ministerio Público Fiscal dice, la realidad es que para que Arca pueda determinar el hecho imponible, resultó necesaria una fiscalización, la que estableció la existencia de imputaciones y la utilización de mecanismos contables que no encuentran respaldo en la normativa aplicable, cuya utilización persiguió el único propósito de disminuir de manera ilegítima la carga tributaria que debía soportar el sujeto pasivo del impuesto. Se advierte que la declaración jurada presentada al efecto reviste carácter de engañosa. Bueno, esto es lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Se encuentra corroborado que presentó las declaraciones juradas a las 18:58. En dicha declaración jurada se incluyó, bueno, el concepto de la suma de actualización de quebrantos, pero acá hace una salvedad el juzgado y dice que el mismo día que presentó la declaración jurada aludida, a los pocos minutos, o sea, 19:03 y 36, informó la presentación de la declaración jurada con la actualización de quebrantos impositivos. Arca indicó que con motivo de aquella presentación, acompañada con posterioridad a la correspondiente, fue que se decidió iniciar la fiscalización. O sea, gracias a esa presentación que hizo el contribuyente de manera espontánea, Arca detectó que podría haber un caso de diferencia de impuesto determinado. Y el juzgado entiende que no se advierte en qué habría consistido el engaño por parte del contribuyente hacia el fisco, cuando lo único que se encuentra probado en el expediente, Buenos Aires Arena, quienes pocos minutos después de la presentada la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio 23, presenta una nota digital por medio de la cual puso en aviso a Arca que en su declaración jurada computó quebrantos actualizados dentro del concepto ajustes de resultado contable. Y bueno, y de esta forma terminó sobreseyendo al contribuyente. Esto hoy está apelado por el fiscal y bueno, vamos a ver qué resuelve la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, como en el caso AFA. Bueno, acá concluí con los tres fallos de este mes. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy interesantes los tres casos, novedosos además. Así que vamos a pasar ahora a la presentación de Graciela Manonellas. ¿Estás puteada, Graciela? Ahora no me sale a mí compartir. Ay, no, no, ¿Estará por ahí este muchacho de no, ya no está. Sal? No se te escucha, Santiago. Si apretás abajo en el icono verde, ¿qué te aparece? No tengo icono verde. Sin embargo, estás como anfitrión, ¿eh? Sí, pero no veo para compartir. Si yo pongo a ver, la pantalla, ¿ustedes la ven? Hasta ahora no vemos nada. Claro.
Em, Bueno, a ver, ¿Hay creo que alguien que te pueda ayudar ahí? ahora me fijo. Bueno, mientras tanto, realmente decía que muy interesante los tres antecedentes que planteó Santiago. El primero, referido al tema de la evasión previsional, me parece un tema por demás interesante. Es destacable la tarea de investigación que ha hecho el fisco previamente. Hay una tarea muy grande ahí para llegar a desvirtuar la franquicia. Que dicho sea de paso, ya este tema tiene causas en materia laboral. Hay bastantes causas en materia laboral y en el mismo sentido. Así que este primer tema me parece que puede ser un tema que para el debate pueda resultar realmente interesante, ¿no? Ah, Bueno, ya estamos entonces, Graciela. ya estamos, sí, un minutito. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, un poquito bajo para mí. ¿Ahora? ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, el primer fallo es un pedido de apartamiento de Arca como querellante. Este es del juzgado en lo penal económico número 5 del doctor Amarante, de hace poquito, de mayo del 2026. También un tema de AFA, ¿no? Parece que AFA es la figura tan importante que estamos... Concentra la atención. Exactamente. Bueno, la defensa de uno de los imputados, que ahí están las iniciales, cuando pide un incidente después de la audiencia indagatoria, y ahí lo que pide que primero había hecho un incidente pidiendo que se rechazara la denuncia que no debía haberse hecho porque Arca se había equivocado en base a la apreciación o a los cuatro supuestos que tiene Arca del artículo 19 de la ley de inocencia fiscal, por el cual le dice que no debe hacer la denuncia en cuatro supuestos. Entonces acá la defensa de uno de los imputados dice: subsidiariamente, en caso de rechazarse lo que estoy diciendo sobre el artículo 19, que Arca no debió hacer la denuncia, ahora digo que el organismo recaudador carece de facultades para estar como querellante en estos autos, y le adelanto por qué. Porque ya pagó todo. Bueno, esto es lo que plantea la defensa. El primer supuesto, el tema del artículo 19, les recuerdo, la ley 27430 ya tenía dos supuestos en donde dispensaba a Arca de hacer la denuncia, en el caso de ajustes técnicos, en el caso de presunciones. La ley de inocencia fiscal agrega dos supuestos más. Entonces, acá la defensa dice: yo planteo esto, Arca no debió hacer la denuncia. Y subsidiariamente digo, además Arca no tiene que estar porque ya se pagó todo. Bueno, Juzgado Penal Económico número 5 rechaza el planteo vinculado a la normativa del artículo 19 y forma incidente sobre este nuevo pedido, quiero decir, en el cual la defensa considera que debe hacerse lugar, o la defensa de otro imputado, de B corta, B larga, R, dice: tiene razón la defensa del otro imputado. Arca debe ser apartado. ¿Por qué? Procede la extinción de la acción penal por reparación integral del daño, como que es el fallo que recién dio Santiago, y como ya pagó todo,
O sea, ya no puede estar como querellante. ¿Por qué? Porque ya no es víctima, no se le debe nada y demás conceptos que interpretan las defensas de acá de los imputados. Y si además Arca informó que se ha pagado todo, incluyendo los intereses, y que no hay ningún saldo impago. Entonces, se confiere vista a la querella, a Arca, y acá, con buen criterio, lo que a mí respecta, Arca dice, lo que la defensa pretende es atentar contra principios básicos del artículo 18 de la Constitución, que son la defensa del juicio y el debido proceso. Además le dice, a ver, usted está planteando algo que ya lo planteó algo y ya en otra oportunidad y ya fue resuelto, el tema del artículo 19. Ya esto fue resuelto en sentido desfavorable para los imputados. Respecto ahora del argumento de la defensa de uno de los imputados de corta, de larga R, que adhiere a la defensa de Pat, de que no hay ninguna deuda con la FIP y que por lo tanto la querella está deslegitimada de seguir en la causa. ¿Qué le hago saber? Dice Arca, con buen criterio. Este proceso no persigue el cobro de una deuda ni tiene un fin recaudatorio, sino que se trata de hechos ilícitos que son nada más y nada menos de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. ¿Qué significa esto, señor? Que usted se quedó con plata que no era suya. Entonces, no se limita la querella de Arca a un perjuicio patrimonial, sino que acá lo que está en juego son las leyes fiscales, que son las que van a resguardar la hacienda pública. Por lo demás, la facultad de querellar, sigue diciendo Arca, no está sujeta a una deuda tributaria, sino que acá se trata de un delito. Un delito está tipificado en el régimen penal tributario. Y si fuera solamente admitir que Arca está por una suma de dinero, implicaría como decir que Arca persigue deudores, ¿no es cierto? Es decir, la prisión por deuda, lo cual no es así. Entonces, se le da al fiscal y el Ministerio Público Fiscal en abril del 2026 también dice que no se haga lugar al pedido de las defensas. Toma en cuenta el artículo 19 y dice, a ver, usted procura otorgarle una facultad regulatoria a Arca con el artículo 19 y este artículo 19 es un tema de procedimiento administrativo simplemente. O sea, son situaciones en las cuales el legislador le dice a Arca en qué casos no debiera denunciar. Entonces son facultades de procedimiento administrativo y regulan una conducta administrativa en sede extrajudicial. Es decir, si Arca denuncia o no denuncia. Es decir, es algo al proceso penal. Es una regla, repito, del procedimiento administrativo tributario y no regula el código, no está dentro del Código Procesal Penal. Entonces, repite, no es una norma de procedimiento penal, es una norma administrativa y una vez que se interpone una denuncia penal, Arca está facultada en virtud del artículo 23 del régimen penal tributario y de los artículos 82 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, que son los artículos que establecen los requisitos para ser querellante. Por lo tanto, la Fiscalía dice esto, no estoy de acuerdo con la excepción de falta de acción. Vuelve al fiscal instructor, Amarante, el doctor Amarante vuelve a tomar y dice, a ver, acá hay un análisis armónico del 82 del Código Procesal Penal de la Nación, del 23 del régimen penal tributario, que le reconoce a Arca la posibilidad de constituirse en parte querellante. Y además está la ley 17.516 en su artículo 4. ¿Qué dice esta ley? Sin perjuicio de la intervención que en el proceso penal corresponde a los fiscales en ejercicio de la administración pública,
el Estado podrá asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la nación, los poderes públicos, el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales. Entonces, esta ley dice muy clarito en el artículo 4 que además de los fiscales, el Estado puede intervenir también como querellante en estos casos. Además de todo esto, está un decreto muy viejo de 1997, el 618, en el cual se establece que las autoridades del organismo tienen funciones de organización interna. ¿Esas funciones qué le brindan? Bueno, al Administrador Federal de Ingresos Públicos, bueno, hoy ARCA por supuesto, tiene estas atribuciones, dice este decreto. Representar legalmente a la Administración Federal de Ingresos Públicos, personalmente o por delegación o mandato. ¿Qué significa esto? Que el administrador puede asumir el rol de querellante y puede delegar esa función en directores, en jefes de departamento, en jefes de división. Y de esta manera puede actuar como querellante. Entonces, la facultad de ARCA de ser querellante está expresamente autorizada por todas estas normas que acá se detallan. Y nunca podría ser tampoco, porque además la facultad que tiene, lo que dice la ley de inocencia fiscal es del 2 de enero del 2026, y a esa fecha ya teníamos la denuncia iniciada, así que tampoco podría, suponiendo que cabría aplicar inocencia fiscal, que tampoco es el caso. Entonces, la cancelación extemporánea de estas sumas, o sea, no hace cesar la legitimación de ARCA para ser querellante. O sea, por más que ya haya pagado capital e intereses. Dice, ya la Corte ha señalado que las normas fiscales no persiguen como única finalidad la recaudación, sino que se insertan en un marco mucho mayor, un marco jurídico de amplio contenido social, cual es resguardar las rentas fiscales. Esto ya lo dijo la Corte en numerosos fallos. Por lo tanto, la cancelación de obligaciones en forma posterior a su vencimiento, esto no le exime a ser ARCA como querellante. El artículo 16 del régimen penal tributario sigue diciendo que no se extingue la acción penal por expresa disposición normativa, pero no la ofensa en cuanto a la entidad del bien jurídico. Es decir, que esta facultad de salir por pago extingue el pago, como repito, pero no la ofensa. Es una salida del proceso que no deja en blanco la ofensa que ya existe, ¿sí? Entonces no se hizo lugar al apartamiento de ARCA como querellante en este caso. Bueno, creo que muy bien fundado este fallo en la interpretación que hace primero del artículo 19, que el artículo 19 no es una norma procesal penal, sino que es una norma de procedimiento administrativo aplicable solo a ARCA. Cuando ya está el proceso denunciado, querellado e iniciado, en este caso esa facultad no le interesa al juez, no le interesa al juez y al fiscal. Se rigen por las normas del Código Penal y Código Procesal Penal de la Nación. Esto, repito, es una norma de procedimiento administrativo. Así que en ese caso, muy bien analizado esto y muy bien analizado lo que están diciendo. A ver, el pago posterior, perfecto. En algunos casos da la salida del proceso penal, pero esto no significa que el delito no existió. Sí existió. Y es una salida alternativa que está dando el legislador. Así que me pareció muy bueno este fallo. Vamos al otro. Otra vez piden el apartamiento de ARCA como querellante, pero en este caso en otro tema, que era una denuncia que ARCA había hecho por lavado de activos, nada más. Creo que acá ARCA se ha equivocado, y ahora les digo por qué. Bueno, este es de casación penal de la Sala Cuarta, también de mayo, y Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1
no había hecho lugar, a la excepción de falta de acción de la defensa de Pablo Marcelo Otero contra Arca. ¿Qué dijo la defensa de Otero? Interpone una excepción de falta de acción contra Arca. No se le hace lugar en primera instancia, en segunda instancia no es así. Segunda instancia lo revoca y aparta a Arca del rol de querellante. Arca interpone recurso y vamos a ver qué es lo que dice Arca para poder seguir como querellante. Funda el recurso en la arbitrariedad de la errónea aplicación que hace la Cámara Criminal y Correccional Federal. ¿Por qué? Dice, a ver, yo tengo facultades para estar y cita exactamente las normas que acabo de mencionar en el otro fallo. 82 y 83 del Código Procesal Penal de la Nación, artículo 4 de la Ley 17.516, Decreto 618, artículo 23 del Régimen Penal Tributario y 303 del Código Penal, que es el tema de lavado de capitales. Señala que se apartó Arca del proceso por considerar que no tiene legitimación porque la denuncia había hecho solamente por lavado de activos. Acá creo que Arca se ha equivocado, porque tendría que haber hecho lavado y evasión. Igualmente la sentencia, ya le digo, la aparta Arca, ¿no? Pero hay un voto muy importante, según mi opinión, del doctor Horno, que queda en disidencia. Entonces, sigue diciendo Arca, la sentencia incurre en una interpretación formalista que, o sea, lo que dice es que solamente la tipificación es el régimen penal tributario, cuando la ley esta 17.516 habilita al Estado a denunciar. Claro, pero acá lo que se olvida es que sí, está habilitado el Estado, pero en determinados delitos cuya competencia tiene, ¿no? Y Arca tiene competencia en el régimen penal tributario. Arca dice, además el delito del lavado de activos, el bien jurídico protegido se vincula con la hacienda pública y el control aduanero, que esto es propio de Arca, sí, pero no lo dijo en la denuncia. ¿Qué dice la Fiscalía? El doctor Javier de Luca, que es de la Casación, pide que se rechace el recurso de Arca, porque dice, a ver, no existe una hipótesis delictiva que se refiera al régimen penal tributario ni aduanero. Acá la denuncia es por lavado de activos. ¿Qué dice la defensa de Otero? Bueno, por supuesto, contenta con la resolución, ¿no? Que quieren apartar a Arca del rol de querellante. ¿Qué dice esta defensa? Arca carece de habilitación para ser querellante acá, el objeto procesal es lavado de activos y el organismo recaudador no dice un perjuicio especial en cuanto a este tema. Bien, esto fiscal y defensa, Cámara de Casación. Primer voto, el del doctor Borinsky, que dice lo siguiente. La denuncia fue en abril del 2025, donde la División Penal Tributaria de Grandes Contribuyentes Nacionales hace una denuncia poniendo en conocimiento el posible lavado de activos. Y acá da una pauta esta querella que interpone Arca, porque dice, detectamos irregularidades en los periodos 2021, 2022 y 2023. ¿Sobre qué? Operaciones de venta de cigarrillos realizadas por la tabacalera Sarandí a 23 distribuidores mayoristas que, según la versión así sostenida, presentaban un perfil irregular, carecían de capacidad operativa, económica, financiera. No habían podido justificar el origen de los fondos transferidos a dicha sociedad por un monto de más de 33 millones. Entonces, acá Arca, cuando hace esta denuncia por lavado de activos, está diciendo algo importante. Ojo, acá hay lavado de activos, pero además estoy diciendo que Tabacalera Sarandí le vendió a 23 distribuidores sin capacidad y por ese monto.
Entonces creo que Arca acá debió haber dicho lavado de activos, evasión, por lo menos. Y la denuncia hubiera sido distinta. Pero igualmente estoy a favor del fallo en disidencia. Bueno, acá Boris que hace como un reconto, dice el juzgado de primera instancia la tuvo como querellante Arca, la defensa de Otero pide la excepción de falta de acción y que se aparte Arca, la Cámara Nacional Criminal y Correccional revoca el pronunciamiento de primera instancia, aparta a Arca, esto lo dice el juez Boyco, y también el doctor Idurgo coincide con Boyco en apartar a Arca. Paralelamente, el juez de primera instancia también había dispuesto el archivo de las actuaciones por falta de impulso fiscal. Porque dice, el acusador público había solicitado la desestimación de la denuncia y una vez apartado Arca de su rol de querellante, no había más legitimación para que pudiera continuar. Dicha resolución no fue impugnada por la parte querellante. Acá otro tema, ¿no? O sea, no fue impugnada esa resolución, a pesar de estar notificada. Entonces, esto importa, dice el fiscal, el consentimiento. Boris que dice, esto importa el consentimiento de la resolución. Hay una ausencia de interés por parte de Arca en seguir con la investigación. Por lo tanto, los argumentos del impugnante no logran rebatir el hecho que no se advierte una afectación a un interés o derecho requerido para que Arca pueda ser querellante. ¿Cuál sería el interés requerido, la afectación? Bueno, alguna norma del régimen penal tributario, cosa que no se dice demasiado. Por lo tanto, corresponde rechazar el recurso de casación. Esto dice Boriski, Arca apartada como querellante. Viene el doctor Hornos, que fíjense el análisis que él hace. La sala había incurrido en un error metodológico al confundir la calificación legal provisoria con el bien jurídico comprometido. Porque el hecho, dice Hornos, de que la denuncia no hubiera sido encuadrada inicialmente dentro del régimen penal tributario, no excluye la existencia de intereses fiscales y económicos comprometidos. Acá, ¿qué hay? Depósitos masivos, facturación secuencial, utilización de sociedades sin capacidad económica, ruptura de trazabilidad. Esto revela una afectación concreta al sistema de control fiscal. Entonces, siempre que se derive un perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra legitimado para asumir el rol de querellante. Y además dice, el sujeto pasivo típico no coincide con el eventual ofendido o titular del bien jurídico, que se encuentra protegido por la norma penal. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Hornos? A ver, se hizo una denuncia por lavado de activos 303 del Código Penal, pero ojo, acá también hay otras cosas que hay que investigar. Esta facturación, esta falta de capacidad de estas empresas, que prácticamente eran nulas. ¿Qué más dice? Ahora bien, estudiadas las particularidades del caso, sometidos a estudio de esta Cámara, disiento con las consideraciones efectuadas en el voto precedente, disiente con Boriski. Considero que la resolución recurrida efectuó un análisis incorrecto del 82, del Código Procesal Penal de la Nación. Acá hay una concreta afectación al control fiscal. Y vuelve a repetir esto. A ver, hay una operatoria desarrollada durante varios periodos, con utilización de 23 distribuidores que tenían perfiles fiscales irregulares, no tenían capacidad operativa, no tenían capacidad económica, financiera, y no habían podido justificar el origen de los fondos que le transfiere a Tabacalera Sarandí, 33 millones. Entonces, había elementos para investigar. También acá, o sea, Arca falló en no hacer la denuncia también por evasión, pero para mí la justicia frente a esto también está fallando, porque es obligación de los jueces
La denuncia puede tener faltantes, ¿sí? Yo puedo hacer una denuncia por hurto, y no era hurto, era robo, porque había violencia. Pero el juez está facultado para tomar y analizar si había violencia, cambiarme la carátula y de hurto pasar a robo. Esto es así, con lo cual acá la justicia para mí se está equivocando. ¿Qué más? Bueno, la propia descripción de la operatoria no permite descartar la eventual utilización de sujetos interpuestos, de estructuras comerciales instrumentales compatibles con esquemas que se asocian a evasión tributaria. Este voto me parece clarísimo de horno. La denuncia alude a distribuidores que, pese a intervenir en operaciones por montos millonarios, carecían de estructura económica. Por lo tanto, se revela que hay indicadores que podrían resultar compatibles con la comisión de ilícitos del régimen penal tributario. Tampoco considero decisiva la circunstancia relativa al posterior archivo de las actuaciones. Corresponde hacer lugar al recurso de casación, pero queda en minoría. ¿Por qué? Porque viene Carbajo y coincide con Borinsky. Por lo tanto, acá se resuelve rechazar a Arca como querellante. Entonces, si tengo que resumir, digo, sí, Arca debió hacer la denuncia también por evasión, pero la justicia, con todos estos elementos, no puede apartarla. Tiene que seguir porque hay indicios claros de que hay una afectación a normas fiscales. Y el hecho de que haya habido una ausencia, yo creo que esto lo tiene que suplir la justicia. Bien. Pasamos al último, cuestión de competencia. Este tema es bastante... Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Cámara Federal de Casación Penal, Sala 1, Pantano, sobre el recurso de casación. En diciembre del 2025, Pantano está imputado por la denuncia 5277, prestemos atención en este número, trámite Juzgado Penal Económico número 10. Había una denuncia entonces en este Juzgado Penal Económico. ¿Y Pantano qué hace? Manda un mail, un correo electrónico, pero no se lo manda al juzgado que lo tenía denunciado. Se lo manda al juez federal de Campana. ¿Y qué le dice? Señor juez, hago un planteo inhibitorio solicitando que usted libre oficio al juzgado penal económico y que le diga que se inhiba de seguir investigando. Pantano dice que la investigación por lavado de activos queda en el inmueble de Villa Rosa, Partido del Pilar. Ahora, fíjense qué cosa rara, ¿no? Porque hay una denuncia en un juzgado penal económico. El imputado, ¿qué hace? Manda un mail al juzgado federal de Campana y le dice, usted dígale al de penal económico que se inhiba. No puede intervenir él. ¿Por qué? Porque el objeto del lavado de activos es un inmueble que está, según él, en Villa Rosa, Partido del Pilar. Por lo tanto, la competencia territorial es de Campana. Y solicita la habilitación de la feria judicial para que esto se resuelva. Porque fíjense, estamos fines de diciembre del 2025. El peticionante Pantano acompaña documentación de la causa que está en el penal económico 5277, que fue una denuncia formulada oportunamente por Elisa Carrió, Facundo Gaiso y Matías Joffe contra este Pantano y Ana Lucía Conte por presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con la Sociedad Real Central SRL y la adquisición de ese inmueble. ¿Qué hace el juzgado de Campana con este mail que recibe el 29 de diciembre del 2025? Habilita la feria judicial. Posteriormente, cuando se le contesta la vista el fiscal por el artículo 180, ¿qué le dice? A ver, el planteo inhibitorio hay que rechazarlo.
el pedido es prematuro. ¿Cómo ya le vamos a hacer una inhibitoria? La investigación está en plena etapa inicial y los hechos investigados corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza y Pilar. ¿Qué hace el juez de Campana? Le dice finalmente al de penal económico número 10 que se inhiba de seguir investigando, que remita todas las actuaciones a él que está en Campana. ¿Qué le contesta penal económico? Le dice, no, voy a rechazar este planteo inhibitorio. La investigación, el núcleo de la investigación no está en Pilar. O sea, acá hay maniobras de la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo domicilio legal está en la calle Viamonte, como todos sabemos, la AFA. Entonces, el juez federal de Campana mantiene su postura, dio por trabada esta contienda entre los dos juzgados. Presten atención, una contienda entre una causa iniciada en un juzgado penal económico y un mail que cae en Campana. O sea, ahí no había ninguna denuncia ni nada por el estilo, era un mail. Entonces, la Cámara lo pasa a la Cámara de San Martín, la Cámara de San Martín dice, tiene razón el juez de Campana, y resuelve disponer que es competente Campana. Se apela, pasa a la casación y, repito, contienden de una causa iniciada y un mail que no es causa, ¿no es cierto? Prestemos atención en eso. ¿Qué pasa en la Cámara Federal de Casación Penal? Primer voto de la doctora Ledesma. ¿Qué dice? A ver, ¿qué está pasando acá? La Cámara de San Martín, con integración unipersonal, asigna competencia en esta contienda a Campana. El fiscal interpone el recurso y dice el fiscal, la decisión impugnada es arbitraria, solicito su revocación. La Cámara de San Martín no tiene competencia para esto. ¿Por qué? Porque la causa se inició en el Juzgado Penal Económico número 10 de Capital Federal. Los conflictos de competencia entre jueces federales deben ser resueltos por la Cámara de Apelación del cual dependa el juez que previno. ¿Cuál es el juez que previno? El penal económico. Por lo tanto, dice, la contienda la tiene que resolver la Cámara en lo penal económico. Además, dice, acá se afirmó que el fiscal general subrogante, cuando le dieron vista, optó por no pronunciarse. Y esto no es así. Lo que había hecho este fiscal es pedir al efecto vivendi la causa, porque claro, a lo mejor el fiscal habrá dicho, a ver, que me manden la causa a ver cómo se inicia todo esto, pero no es que no se expide. Y esto lo toman como que no se expidió en la vista. ¿Qué más? La falta de participación del Ministerio Fiscal no puede ser tomada como tal. Hay distintas circunstancias que todo dice que el juez que previno, el superior de este juez es el que tiene que resolver la contienda y no el superior de un juez que recibió un mail. Acá lo único que hicieron se limitaron a considerar la ubicación geográfica de uno de los inmuebles. ¿Qué dice la defensa? Bueno, por supuesto, la defensa contenta, ¿no? Dice, el recurso del Ministerio Público Fiscal es inadmisible. O sea, acá, para resolver esto hay dos mecanismos, la declinatoria y la inhibitoria. Sí, perfecto, eso ya lo sabemos, que hay mecanismos para resolver esto. Pero cuando tengamos todos los antecedentes y tengamos dos juzgados en los cuales tengamos actuaciones realizadas y no solamente un mail. El planteo de incompetencia, dice la defensa, formulado por el fiscal, es tardío, contrario al principio de preclusión. Una vez radicado el conflicto en la Cámara de San Martín, el fiscal fue notificado y debió haber planteado entonces la incompetencia. Está bien, el fiscal no lo planteó, pero pidió la causa porque quería enterarse de lo que estaba pasando, obvio. El argumento después en lo penal económico relativo a que la investigación
o sea, el hecho principal de la investigación es establecer el delito precedente, que sería una administración fraudulenta de la AFA. O sea, esto tampoco es así. Tampoco tomo en cuenta la especialidad del fuero penal económico, porque Campana también tiene competencia porque hay un domicilio ahí. Además, dice la defensa, es falaz que la AFA tenga domicilio en la ciudad en la capital, en la calle Viamonte. La AFA está inscrita en la dirección en Pilar. Sí, pero lo que se olvida de decir la defensa, que está cuestionada esa inscripción que hizo a posteriori en Pilar. Esto lo dijo el que fue director de la Inspección General de Justicia, ¿no? El domicilio real que tenía constituido la AFA es en Capital. Luego pidió traslado, pero esto está cuestionado. Por lo tanto, la defensa pide que se declare inadmisible el recurso. Acá viene el doctor Mario Villar, fiscal de la Casación Penal, y él dice, a ver, el recurso debe ser admitido, efectúa un análisis, dijo que la Cámara Federal de San Martín no tenía jurisdicción para resolver esto. ¿Por qué? Porque había una causa, la 5.277 del 2025, donde había una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025, y el expediente, fíjense, Mario Villar llama expediente a ese mail, se originó a partir de un planteo inhibitorio formulado por la defensa de Pantano mediante un correo electrónico remitido el 29 de diciembre. Entonces, la investigación, dice Mario Villar, fue iniciada primero en el Juzgado Federal número 3, luego la continúa Penal Económico número 10, hasta que misteriosamente la Cámara Federal de San Martín le asigna competencia al Juzgado de Campana. Las decisiones, dice el fiscal, de Campana como de la Cámara Federal de San Martín, o sea, se dictaron sin corroborar adecuadamente todo lo que había en la causa de Capital. Dice además, otros casos similares, como si fuera poco, Campana había considerado competente a la justicia federal y al fuero penal económico, aún tratándose de inmuebles que estaban en su jurisdicción. Quiere decir que ya el juez de Campana se había expedido en otros casos similares. Y acá dice muy bien, fíjense esta redacción, dice el fiscal. La inhibitoria se inició mediante un correo electrónico enviado por uno de los principales sindicados como testaferro, sosteniendo que no existía una causa previa a ese correo electrónico. Que no existía una causa previa a ese correo electrónico. Y que no puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa. Esa apariencia de causa afectaba los restantes argumentos relativos al principio del juez natural, ¿no? Por lo tanto, el fiscal con buen criterio solicita la anulación de esto. Desde el punto de vista de la economía procesal, dice el fiscal, la mayor parte de las medidas se trabajan en el Juzgado Penal Económico número 10. La AFA tiene domicilio en la calle Viamonte 1366. Ahí se practicaron los allanamientos, se secuestró documentación. El cambio de domicilio de la AFA está cuestionado por la IGJ. Por lo tanto, correspondía que la investigación continuara ante el Juzgado Federal número 3 o subsidiariamente ante el Penal Económico número 10. La doctora Ángela Ledesma, frente a todas estas consideraciones, estuvo de acuerdo y pide que se pasen las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Carbajo, en definitiva, dice lo mismo. La Cámara Federal de San Martín no tiene jurisdicción, le compete al Juzgado Penal Económico número 10, y además cita una norma de procedimiento, ¿no? El 44 del Código Procesal Penal de la Nación, que dice: las cuestiones de competencia y conflictos que se susciten entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones, del que dependa el juez estuviera prevenido.
Por lo tanto, coincide con la doctora Ledesma. Lo pasa al doctor Mariano Boriski y Mariano Boriski da una vuelta de tuerca acá, pero termina también convalidando. ¿Por qué? ¿Qué dice? Las cuestiones de competencia no son sentencias definitivas ni equiparables. El recurrente, por el fiscal, no ha invocado que se verifique una circunstancia alguna que permita hacer una excepción a esta regla aludida y equiparar como definitiva el tema que estamos tratando. Además, dice el fiscal, pide subsidiariamente muchas cosas, entre ellas pide nulidades, y si esto tiene que resolverse con rapidez, no podemos plantear una nulidad porque atrasaría. Entonces, no le hace lugar a la nulidad que pide también el fiscal, entre otras cosas, pero después termina diciendo, no puedo dejar de resaltar que no habiendo un real gravamen irreparable, no puedo pedir una nulidad, porque esto retrasaría. Pero dice, corresponde, por lo tanto, rechaza el recurso del Ministerio Público Fiscal. Pero después dice, con el objetivo de formar la mayoría exigible sobre el punto, haré de acompañar la solución del juez Carbajo en torno a la necesidad de resolver la cuestión con la celeridad que el caso impone, con la intervención de un órgano colegiado, de acuerdo al criterio seguido. Por lo tanto, por mayoría, se hace lugar al recurso de casación, se anula la decisión impugnada y se pide que, mejor dicho, se ordena que esto pase a la Cámara Nacional en lo penal económico. Un fallo grueso, yo diría, ¿no es cierto? Porque fíjense todas las cosas que han pasado y bueno, ahora lo tiene penal económico para resolver la competencia entre Campana y el juzgado 10. Yo creo que la Cámara en lo penal económico va a optar, porque también hay normas que lo dicen, ¿no? O sea, la competencia la tiene que resolver el superior, el juez que previno, y el juez que previno es el de penal económico número 10. Fíjense todas las cosas que se están, por supuesto, todos tienen derecho a defensa, ¿no? ¿Cuántos cuestionamientos, inhibitoria, falta de acción, reparación integral del daño, bueno, infinidad de cosas en esto? Veremos cómo sigue y será cuestión de esperar un poco para seguir comentándonos qué dice la justicia. Bueno, hasta acá terminé. Muy bien, muchas gracias, Graciela, por la presentación, fantástica presentación de los tres temas. Te pediría si podemos sacar entonces Sí, sí. el Power. Y hoy, en realidad, de todos los casos que han sido planteados, hay tres que indudablemente concitan, yo creo que toda la atención y me parece que algunas consideraciones para después poder abrir el debate. El segundo tema que mencionaba Santiago, referido a la reparación integral del daño, en realidad es, desde mi punto de vista, el primer caso jurisprudencial a partir de la modificación de la ley reciente, la ley 27799. Porque con anterioridad todos sabemos que esta forma de salida de un proceso penal tuvo una larguísima discusión en los tribunales con posiciones absolutamente encontradas, donde en resumen la podemos ver en dos escenarios distintos. Uno que concluía de que no era procedente la reparación integral del daño para los delitos tributarios, habida cuenta que la norma específica en la materia era la ley penal tributaria. Y la ley penal tributaria tenía una salida a través del artículo 16, con lo cual no se podía sumar otra. La posición absolutamente contraria decía que no había ninguna norma legal que estableciera lo contrario, o sea, que negaba la posibilidad de la reparación integral. Con lo cual, el tema antes
de la 27799 estaba en una discusión absoluta. Cuando viene la ley de inocencia fiscal, donde acá aparece la modificación, se establece que respecto de ciertos delitos, los delitos de evasión fiscal simple y agravada, el aprovechamiento indebido de los beneficios fiscales y la evasión previsional simple y agravada, no correspondía aplicarse en esos supuestos la reparación integral del daño. Y de ahí comenzó toda la discusión nuevamente, o sea, a partir de esa modificación. Gran parte de la doctrina que se ocupó de analizar esa modificación concluyó en que como el legislador había expresado en forma expresa que la reparación integral no se aplicaba respecto de esos delitos, a contrario sensu, para los delitos que no estaban mencionados, sí se podía aplicar, y entre estos aparecía entonces el aprovechamiento indebido, la retención indebida, tanto en materia impositiva como previsional. Y de ahí empezó el tema. Por eso digo que con esta modificación, este es el primer caso que se ha expedido la justicia, obviamente con los antecedentes, con los argumentos que dio Santiago, llegando a la conclusión entonces de que tampoco resulta de aplicación esta vía, esta salida, aún para esos supuestos. El otro tema que me pareció muy significativo, que también lo analizó Santiago, es el tema de la actualización de quebrantos. Y acá tenemos que hacer una puesta en marco de este tema, porque posiblemente en materia tributaria el tema de la actualización de los quebrantos sea el tema número uno en discusión entre el fisco y los contribuyentes. Y desde este punto de vista hay dos escenarios que hoy se discuten desde el punto de vista administrativo y del punto de vista contencioso y judicial respecto de la interpretación de si es procedente o no la actualización de los quebrantos. Un escenario está el análisis del punto de vista de la confiscatoriedad, donde este tema ya lo resolvió la Corte, o sea, este tema está fuera de discusión. Con respecto a la confiscatoriedad, está fuera de discusión. Y acá tenemos que agregar una cosa muy interesante, porque hay casos donde se venía discutiendo que si no se alcanzaba el porcentaje de Candy, entonces no era confiscatorio, a pesar que superaba el 35%. Y hoy, distintas salas de la Cámara de Apelaciones vienen diciendo lo contrario, que en la medida que se supere el 35%, ya entramos en el campo de la confiscatoriedad. Pero este es un escenario. El otro escenario totalmente distinto a la discusión es sacando el tema de la confiscatoriedad, o sea, cuando no se verifica la confiscatoriedad, si del análisis de las normas tributarias del impuesto a las ganancias podemos llegar a la conclusión que se puede actualizar o no justamente los quebrantos. Y en este caso que planteó hoy Santiago, primer caso en materia de denuncia penal de actualización de quebranto, en ese caso no está dicho en cuál de las dos situaciones se discutía, si era el tema de la confiscatoriedad o era el tema de la interpretación de las normas tributarias. Pero es indudable que el juez, para llegar al sobreseimiento del contribuyente, toma un criterio que es la falta de ardid. Es la falta de ardid. O sea, el juez penal no entra a analizar si corresponde o no corresponde la actualización de los quebrantos. No entra a analizar ese tema, que podría haberlo hecho, pero no lo hace, sino toma los elementos en sí y llega a la conclusión, por los antecedentes del tema, que no había ardid. Y la posición muy clara del juzgado es que no hay ardid por la actitud que toma el contribuyente. Porque más allá
de que la declaración jurada, el ajuste aparece en un concepto donde no surge claramente que corresponde a la actualización de los quebrantos, este tema resulta muy claro con la presentación de la nota acompañatoria que hace el contribuyente diciendo que había procedido a la actualización de quebrantos, que había dicho cuáles eran los fundamentos para esa posición y es más, que había dicho que ese ajuste estaba dentro de tal lugar en la declaración jurada. Con lo cual, aquí es este elemento central que toma el juez y que termina considerando entonces que no hay ardid. Realmente a mí personalmente me sorprendió la posición del fisco cuando llega a decir que el ardid se da porque el fisco se entera con la fiscalización recién y no con la declaración jurada. Y como acá bien lo recoge el juez, dice, en realidad tampoco esto es así, porque la propia fiscalización del fisco se inicia como consecuencia de la nota, y es la nota la que decía justamente esta situación. Por lo tanto, a mí me queda una sola duda en este tema. Y la duda es la siguiente. Hay muchos contribuyentes que están discutiendo este tema. Hay muchas causas que están planteadas en el Tribunal Fiscal y que están planteadas en la Cámara. Y la pregunta sería la siguiente. ¿A todos ellos va a llegar la denuncia penal? ¿O ha pasado algo en este caso que genera la denuncia penal y no en el resto de las circunstancias? Un agregado que podemos hacer es ese dictamen de la Dirección de Impuestos que analiza esta problemática, llega a la conclusión que corresponde la actualización de los quebrantos, pero dice que aquel contribuyente que desiste de la discusión, que regulariza la situación, que entra en el plan de pago que estableció la Administración Tributaria, llega a la conclusión que no se le puede aplicar ningún tipo de sanción porque hay un error excusable. ¿Cómo? La Dirección de Impuestos dice que hay un error excusable y la Administración Tributaria que hay un ardid. Este es el otro elemento que realmente me ha llamado mucho la atención. Y el primer caso que menciona Graciela, otro caso, primer caso de la justicia respecto del artículo 19 de la diferencia de criterio. La diferencia de criterio, si bien acá la defensa de la AFA plantea el tema diferencia de criterio, pero por el primer inciso del artículo 19, porque si bien la diferencia de criterio está también en el inciso tercero de la ley de inocencia que se da con posterioridad a la actuación, por lo tanto, esto obviamente no podía aplicarse. Pero la defensa del contribuyente lo plantea por ese primer inciso del artículo 19, donde la ley dice que Arca no formulará denuncia penal, concluyente, no formulará denuncia penal cuando no surja claramente el ardid, porque existe una diferencia de criterio. Este es el tema que plantea la defensa. Y acá, como bien ha señalado Graciela, hay una interpretación realmente valiosa porque es la primera vez que vemos una interpretación así, yo diría tanto del fiscal como del juez, donde llegan a la conclusión que ese artículo 19 tiene una naturaleza que no es una naturaleza de norma de formal penal, sino es una norma administrativa. Es una norma administrativa. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer ante si esto es realmente una norma administrativa, si el fisco no tenía que hacer la denuncia pero la hace, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Qué pasa si el fisco desobedece el mandato legal y se termina iniciando una acción penal? Y esto lo resuelve el juez. Esto lo resuelve el juez. Obviamente, el juez deja entrever que esa diferencia de criterio no existía. Este es el otro tema. Esa diferencia de criterio en realidad no existía, pero
que en los hechos pasó otra cosa. Pasó que el fisco formula la denuncia y se había iniciado la acción penal. O sea, ya había un proceso, con lo cual, obviamente, el tema anterior es un tema que había devenido absolutamente en abstracto. Y el último caso, quizás el más largo que nos planteó Graciela, muy bien planteado respecto del tema de la competencia, un tema que todos lo conocíamos porque fue un tema que ganó los medios periodísticos, como bien se decía, bueno, hoy el tema tiene que ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, que tendrá que resolver a quién se le asigna la competencia, o es al juez de campana o es al penal económico. Dicho sea de paso, ya adelantó el fiscal Pérez Barberá de la Cámara Penal Económico su criterio en el sentido desde que su punto de vista corresponde la competencia del juzgado penal económico, que es un poco lo que todos de alguna manera nos podemos imaginar en esta materia. Muy bien, realmente quiero felicitar a los expositores porque han traído casos muy interesantes, han traído casos donde por primera vez la justicia se ha expedido sobre ciertos temas y esto más allá que mañana se apele, que mañana podrá haber otra posición, es un principio realmente de análisis muy, muy interesante. Bueno, comenzamos ya entonces con la posición común de todos ustedes. Lo estamos viendo a nuestro amigo Carlos Negri. Carlos, muy buenas tardes. Queremos saludarte y si quieres hacer algún comentario, te escuchamos. Estás muteado, Carlos. Sí, bueno, no, muchas gracias, muy interesante la exposición. Es decir, es maravilloso la cantidad de cosas que uno puede aprender en tan poco tiempo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias, gracias a vos. Un gusto nuevamente. Está Tipac también. Tipac, si estás por ahí, te saludamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Sí, estoy aquí en la facultad, estuve escuchando, leyendo todas las exposiciones, muy alegre, muy contento de seguir aprendiendo esta maravillosa rama del derecho tributario. Así que bueno, también les dejo saludos a todos y también muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Tipac. Mario Broski, Mario, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos siempre en este ciclo. No, no, el agradecido soy yo y nuevamente felicito, brillante lo de Santiago y Graciela ni hablemos, ¿no? Entonces, el caso de la AFA que planteó Santiago Mosetic, donde hay una evasión de aportes previsionales, que se queda el contribuyente con dichos aportes, incluso se podía, yo para agregar un tema nada más, se podía haber alegado en ese caso la aplicación de un convenio internacional que tiene firmado la Argentina sobre la Convención de Derechos de las Personas Mayores, porque eso le impide al ANSES o a quien corresponda mejorar el tema jubilatorio de las personas mayores. Ese es un tema que se podía haber agregado para vindicar más a la AFA. Respecto del caso que vos mencionaste de la actualización de los quebrantos, está muy bueno como caso porque aquí el juez aplica el criterio de la sana crítica, es decir, la lógica jurídica que indica que una persona no engaña y por lo tanto no queda incluido dentro de la norma cuando presenta una nota diciendo lo que hizo al presentar la declaración jurada.
Y para terminar, y muy, muy simple, voy rápido, y el tema que planteó Graciela respecto de la exclusión de la ARCA como querellante, en el caso ese de lavado de activos, y que Hornos no estuvo de acuerdo. A mí me hizo mucho ruido lo que dijo Hornos, porque todas las objeciones y fundamentos que brinda Hornos, estamos hablando al margen de que no mencionó la parte, como bien dijo Graciela, de evasión de tributos. No hay duda que lo arroza, y como bien dice Hornos, se trata de una evasión muy grande de 33.000 millones de pesos. 33.000 millones de pesos. Así que a mí me queda la duda de si no tenía razón Hornos, para Bueno, muy incluir bien. como querellante, a la Sí, ARCA. sí, 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 estamos hablando de eso. Muchas gracias, Mario. Un comentario, Mario, en función a lo que vos has dicho respecto de la falta de ardid, la falta de engaño, que en definitiva pasó en este tema de Buenos Aires Arena. Tenemos nosotros que recordar que la ley de inocencia fiscal, la ley 27799, incorpora dos nuevos párrafos al artículo 19, porque ya tenía los dos párrafos anteriores. Y el tercero, primero que incorpora, tercero que es actualmente, justamente prevé esa conducta del contribuyente, donde el contribuyente se presenta ante la autoridad fiscal juntamente, simultáneamente con la declaración jurada y expone las razones con las cuales se configura el hecho imponible y sus criterios para la verificación del hecho imponible. Y en ese caso concreto, estamos hablando del artículo 19, el tercer párrafo, se establece que la administración tributaria no debe formular denuncia porque no hay ardid. Este es un poco el concepto. Eh, he de señalar que esta norma tenía un antecedente. El antecedente era la ley bases. En la ley bases aparece el RIGI. Y dentro del RIGI hay una norma, obviamente, destinada exclusivamente a las empresas, las grandes empresas que hagan inversiones dentro del RIGI, en forma muy similar, porque decía, esas empresas que presentan ante la autoridad fiscal los elementos vinculados al hecho imponible, no pueden ser objeto de denuncia por parte de la autoridad fiscal. Pero claro, esa disposición regía exclusivamente para las grandes empresas del RIGI, no para el resto, y por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que hizo la ley de inocencia fiscal en este artículo 19 fue de alguna manera ampliar ese criterio para el resto de los contribuyentes. Justamente cuando en el ciclo, en la otra charla, el otro ciclo que tenemos es el de las reformas, tocamos este tema, yo mismo digo, bueno, un ejemplo que se puede dar con eso es justamente con el ajuste por inflación, porque es el tema en discusión en este momento. Bueno, me pareció que el ejemplo no ha sido entonces muy feliz, porque justamente lo que yo decía que no podía ser objeto de denuncia fue objeto de denuncia penal. Pero es un tema que, bueno, lo vamos a seguir discutiendo. Me Humberto, imagino que la jurisprudencia va a seguir discutiéndolo y dado que este tema ha sido apelado, bueno, el Humberto, superior deberá también resolver esta Humberto, posición. Humberto, Eh, para completar lo tuyo, en una jornada donde intervino el doctor Partulani, y referido al tema que vos estás hablando del criterio del contribuyente, acordate que yo le hice una pregunta concreta a Partulani: ¿qué pasaba si el contribuyente hacía previamente una consulta vinculante? Y él dijo
terminantemente que en ese caso la FIP no iba a hacer la denuncia. Claro, pero bueno, ese es un supuesto distinto, ¿no? Pues es un supuesto de consulta vinculante que no es este caso, ¿no? En este caso, el contribuyente no hace una consulta vinculante, sino lo que hace es presentarse ante la autoridad fiscal y poner en su conocimiento el criterio que en definitiva pudo aplicar. Bueno, ya estamos sobre el cierre de la reunión de hoy. Les pediría que si hay alguien de la gente que nos acompaña que quiera hacer alguna reflexión, alguna pregunta, si prende la cámara, así lo podemos ver y entonces darle la posibilidad de poder hacerlo al resto. Mientras tanto, le preguntaría a Santiago y a Graciela si quieren comentar algo de las preguntas, las reflexiones o algún tema que hayan quedado. Gustosamente también lo escuchamos a ellos. Por mi parte no, o sea, no veo que haya quedado, que hayan formulado preguntas como para poder aclarar, ¿no es cierto? No sé vos, Santiago. No, no, tampoco. Me parece que los fallos fueron bastante claros y con la exposición y más los comentarios que hizo tanto Humberto como Mario, me parece, y bueno, Carlos ha quedado bastante zanjado. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar por finalizada la reunión de hoy, el agradecimiento a todos ustedes que se han acercado, que nos han compartido, nos han acompañado y obviamente el agradecimiento máximo para Santiago, para Graciela, a quienes les agradecemos el esfuerzo, les agradecemos toda la disponibilidad y el sacrificio que tiene esto, porque la preparación de estos temas sabemos que no es fácil, el análisis no es fácil, y entonces la preparación con el material es de mucha ayuda para todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.